Me llamo Marta Vidal Soler. Tengo 34 años. Hace algo más de un año fijé la fecha de mi boda. Envié invitaciones a 47 personas. 31 de ellas eran compañeras del Ejército del Aire. Amigas, colegas, personas con las que había servido en 3 destinos en lugares que la mayoría de los españoles no sabrían señalar en un mapa. Las otras 16 eran familia. Mis padres, mi hermana, tías, tíos, primos a los que no había visto desde las Navidades de 2 años atrás. 14 de esas 16 personas decidieron no venir. Fueron a la fiesta de pedida de mi hermana, la que anunció 3 semanas antes de mi boda, programada para el mismo día en el mismo pueblo, a 40 minutos de la ermita donde yo iba a caminar hacia el altar. Durante mi banquete, mientras mi marido y yo cortábamos la tarta, rodeados de la gente que sí había aparecido, mi padre me envió un mensaje de WhatsApp. Decía: ¿Qué acabas de hacer? Yo respondí en una sola frase. Segundos después llegó su respuesta. Espera, ¿hablas en serio? Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nunca se habían molestado en calcular, era que yo lo había estado pagando todo. La finca, el seguro, el complemento de la hipoteca, el coche de mi hermana, su teléfono, su parte del IBI. 7 años de transferencias automáticas que salían en silencio de mi cuenta el día 12 de cada mes. Y ninguno de ellos me había preguntado nunca cuánto costaba. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar en Silencio. Aquí compartimos historias sobre los que callan, los que sostienen todo hasta el día en que deciden soltarlo. Si alguna vez has sido la persona de la que tu familia depende, pero a la que nunca agradece, esta historia va a dolerte de cerca. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Déjame llevarte al pasado marzo. Estaba destinada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Oficial de logística, 12 años en el Ejército del Aire, rango de capitán. Mi mañana empezaba a las 5:30 con una carrera por el perímetro de la base, seguida de 8 horas coordinando cadenas de suministro entre instalaciones de las que la mayoría de la gente nunca oirá hablar. Era buena en mi trabajo. Era buena con los calendarios, con hacer que las cosas llegaran a tiempo, con mantener funcionando sistemas que otros habían olvidado que existían. Mi marido, Javier Herrero Cano, era asesor fiscal que trabajaba desde nuestra mesa de cocina 3 días a la semana y llevaba unas gafas de lectura que le hacían parecer 10 años mayor de los 35 que tenía. Nos conocimos en un taller de educación financiera en la base. Era el único civil en la sala que no parecía querer esconderse debajo de su silla. Me dijo: «Hola». Yo le dije que o era muy valiente o estaba muy perdido. Él dijo que las 2 cosas. Llevábamos casados 2 años, sólidos de la manera en que lo son las personas tranquilas. No hacen ruido, pero están presentes. Y a 400 kilómetros al sur de nosotros, 5 horas por la A4, y luego por una carretera comarcal que serpentea entre olivos, estaba la finca donde crecí. Pedanía de Mengíbar, provincia de Jaén. Tierra de labor, un cortijo con el tejado que llevaba años pidiendo a gritos una reparación. Una cocina con azulejos de color crema que mi abuela había puesto ella misma en 1987. Cada mes, el día 12, 7 transferencias automáticas salían de mi cuenta y viajaban de vuelta hacia el sur por esa carretera. Javier lo llamaba la suscripción familiar. Lo decía como broma. No era una broma. Eran 180.000 euros en 7 años, y nadie me había dado nunca un recibo. Mi abuela, Remedios Vidal Fuentes, llevaba sola el cortijo desde que mi abuelo murió de un ictus en 1998. Medía 1,60 m y era capaz de arreglar el motor de un tractor, negociar un contrato de arriendo de tierras e identificar exactamente cuál de los vecinos estaba pagando de menos por la reparación de la cerca. Todo antes de comer.
Me enseñó a remendar alambre de espino cuando tenía 9 años. Me enseñó a cuadrar una libreta de cuentas cuando tenía 12. Y me enseñó, sin decirlo nunca directamente, que la gente que mantiene las cosas en pie raramente recibe las gracias por ello. Hacía su propia crema de manos, de verbena limonera, con las hierbas del huerto junto a la puerta de la cocina. El olor de esa crema era el olor de sus manos sobre las mías, enseñándome a sujetar una llave inglesa, a firmar un cheque, a mantenerme erguida cuando alguien intentaba hacerme sentir pequeña. Guardaba un tarro en el cajón de mi escritorio en la base. Cada vez que abría ese cajón, volvía a tener 9 años, de pie en el cobertizo con los nudillos manchados de grasa y Remedios Vidal detrás de mí, diciéndome: «Bien, ahora la otra». Murió en noviembre de 2019. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel, como suele ser esa enfermedad. Yo estaba allí. Le cogí la mano en la habitación del hospital de Jaén, mientras los monitores pitaban y la luz de la tarde entraba por las persianas en franjas amarillas. Sus últimas palabras claras no fueron sentimentales. Fueron logísticas. «No dejes que pierdan esto, Marta. Rocío no va a poder. Tu padre tampoco». Empecé a pagar las facturas del cortijo ese mismo mes. Mi padre dijo: «Gracias, cariño, una vez, el día en que configuré la primera transferencia automática». No volvió a decirlo. Mi padre, Ernesto Vidal Medina, tenía 62 años y la seguridad específica de un hombre que había llevado una empresa de construcción durante 40 años sin leer nunca una hoja de cálculo. Era un buen hombre con un punto ciego del tamaño del cortijo. Quería a sus 2 hijas, pero funcionaba con un principio tan profundamente arraigado que no podía verlo ni cuando se lo ponías delante de los ojos. Marta era la fuerte. Rocío era la que necesitaba ayuda. Mi hermana Rocío me sacaba 3 años y llevaba viviendo en la habitación de invitados del cortijo desde su divorcio 4 años atrás. Se había casado a los 22 con un hombre llamado Alberto, en contra de los deseos de mis padres, en una boda civil a la que mi padre nunca perdonó no haber podido acompañarla al altar. El matrimonio duró 3 años. Cuando se terminó, Rocío volvió a casa con 2 maletas y la convicción de que el mundo le debía una segunda oportunidad. Mi padre estuvo de acuerdo. Se culpaba a sí mismo por no haberla apoyado lo suficiente la primera vez. Iba a compensárselo. Mientras tanto, mis ascensos, mis destinos, mis 12 años de servicio eran recibidos con un «qué bien», hija, durante una llamada de 10 minutos los martes por la tarde. Las malas citas de Rocío generaban visitas de fin de semana. Los problemas del coche de Rocío generaban fondos de emergencia. Los estados de ánimo de Rocío reorganizaban toda la dinámica familiar. Mi madre, Carmen, me quería. También quería no pelearse con mi padre más de lo que quería decir la verdad. Cada vez que bajaba por la carretera comarcal hacia el cortijo, la luz del porche estaba encendida. Esa era su forma de decir que me esperaban. Aún no sabía que un día estaría apagada. Papá llamaba a Rocío su niña que necesitaba un lugar donde aterrizar. A mí me llamaba su niña que siempre cae de pie. La diferencia era que yo no tenía otra opción. Javier me propuso matrimonio un jueves por la tarde en la cocina, con el anillo en una mano y una hoja de cálculo con opciones de Venus en la otra. Así era él, romántico y organizado. Fijamos la fecha para el 12 de octubre, 6 meses después. Una ceremonia sencilla en la capilla del acuartelamiento, seguida de un banquete en una masía alquilada a las afueras de Madrid. Vigas de madera a la vista, luces de hilo, espacio para 50, aunque solo esperábamos 47. Llamé a la familia al día siguiente. Mi madre lloró. Mi padre dijo: «Ya era hora». Rocío dijo: «Octubre es muy pronto». Mandé las fechas de reserva a los 16 familiares en abril. Todos confirmaron.
Planifiqué la boda igual que planifico rutas de suministro. Calendario, presupuesto, contingencias. Tenía un plan alternativo para la lluvia. Tenía un plan alternativo para el catering. Tenía un plan alternativo si la florista entregaba el color equivocado de flores. No tenía plan alternativo para mi propia familia. Una tarde de finales de agosto llamé a Rocío para pedirle que hiciera una lectura en la ceremonia. Dijo que sí. Y después mencionó, de pasada, como quien comenta el tiempo, que Sergio, su novio de 14 meses, agente inmobiliario con buen aspecto, y un BMW de renting, había estado mirando anillos. La felicité. Lo decía en serio. Me alegra mucho, Rocío. De verdad. Ella hizo una pausa y luego dijo algo que casi se me pasó por alto. Octubre va a ser un mes grande para las dos. No volví a pensar en esa frase hasta 3 semanas antes de mi boda, cuando Rocío publicó una foto de un anillo en el grupo de familia de WhatsApp con el texto: «Estamos de celebración. Pedida el 12 de octubre en el Cortijo. Estáis todos invitados». Eligió el 12 de octubre. Lo leí sentada en mi escritorio en la base, entre una reunión de aprovisionamiento y una revisión logística. Lo leí 2 veces. Cogí el teléfono y le escribí a Rocío en privado. «Rocío, ese es el día de mi boda». Los 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Ya, pero Sergio consiguió una oferta increíble para el alquiler de la carpa ese fin de semana. Y la verdad, Marta, no puedes cambiar la tuya. Tú misma dijiste que era una ceremonia pequeña. Esto es mi pedida. Yo nunca pude celebrar la primera. Me quedé mirando la pantalla. Escribí y borré 4 respuestas diferentes. Luego me quedé con la verdad. Mandé las fechas de reserva hace 5 meses. La capilla está reservada. El catering está contratado. Mis amigos vienen en avión desde 3 ciudades distintas. No voy a cambiarla. Rocío respondió de inmediato, como si tuviera la respuesta ya preparada. Es que es una boda muy pequeña, Marta. Ni te vas a dar cuenta. Es que es una boda muy pequeña. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me quedé mirando la pared. Esa tarde llamó mi padre. No tomó partido. Hizo algo peor. Intentó negociar. Quizás podrías hacer la ceremonia por la mañana y venir a la pedida por la tarde. Mi banquete es por la tarde, papá. Eso lo sabes. Bueno, ¿y si mueves el banquete a mediodía? No. Silencio de 10 segundos. Escuché el televisor de fondo. El informativo de La Sexta, pequeño y lejano. Luego dijo: «Yo lo arreglaré». En mi familia yo lo arreglaré nunca había significado realmente que lo fuera a arreglar. Significaba que la decisión ya estaba tomada y nadie quería decirlo todavía. Esa noche, Javier se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con el portátil abierto y una hoja de papel en la mano. La Vimeo había impreso en horizontal, con columnas de fechas, importes y referencias de cuenta que se extendían 7 años hacia atrás. Cada transferencia automática que yo había hecho a mi familia, ordenada cronológicamente, con el total al pie. «Llevo 6 meses queriendo enseñarte esto», dijo. No quería presionarte. Deslizó el papel por la mesa. Complemento hipoteca Cortijo. 850 euros por mes. Seguro multirriesgo de la finca. 420 euros. Seguro del coche de Rocío. 190 euros. Factura del teléfono de Rocío. 95 euros. Cuota préstamo maquinaria agrícola. 310 euros. Complemento mutua médica de mis padres. 215 euros. Aportación trimestral al fondo de emergencia del Cortijo. 200 euros. Conocía cada línea por separado. Había configurado cada una yo misma, una a una, a lo largo de los años desde que murió la abuela. Nunca las había visto todas juntas en una sola página. El total al pie estaba rodeado con un círculo en bolígrafo rojo. 180.320 euros.
Javier me observó leer. No dijo nada durante mucho rato. Luego, en voz baja: ¿Sabes lo que te han dado ellos a ti, Marta? Lo miré. Una llamada los martes. No lo decía con crueldad. Lo decía con exactitud. Doblé el papel con cuidado por el pliegue central y me levanté. Fui a mi escritorio, abrí el cajón donde guardaba la crema de verbena limonera y coloqué el extracto bancario a su lado. 2 cosas de mi abuela, ahora juntas. El olor de sus manos y el coste de cumplir su promesa. La llamada llegó 2 semanas antes de la boda. Estaba sentada en el coche en el aparcamiento de la base, con el motor apagado, viendo a 2 soldados cruzar la pista en la oscuridad temprana. Sonó el teléfono. Era mi madre. Cariño, tu padre y yo creemos que lo mejor es que vayamos a la pedida de Rocío. Intentaba mantener la voz firme y no lo conseguía. Está tan frágil desde el divorcio, y la familia de Sergio viene desde Sevilla. Si no estamos nosotros, quedará muy mal. ¿Lo entiendes, verdad? No respondí de inmediato. Vi cómo los 2 soldados desaparecían detrás de un hangar. Morgan es fuerte. Morgan lo entenderá. Lo dijo como un lema familiar, como algo bordado en un cojín. Mamá, dije, y mi voz era plana porque 12 años en el ejército del aire te enseñan exactamente una cosa útil sobre las emociones: cómo meterlas en una caja y cerrar la tapa. Quiero que pienses muy bien lo que me estás diciendo, porque llevo 7 años siendo quien mantiene ese cortijo en pie. Y ahora mismo me estás pidiendo que entienda por qué mi propia madre no va a estar en mi boda. Oí que lloraba. La respiración corta y tensa de una mujer que sabe que está haciendo algo mal y no puede parar. Lo intenté, cariño. Intenté hablar con él. No lo intentaste suficiente. Colgué. Me quedé en ese aparcamiento hasta que el sol desapareció. La pista se quedó a oscuras. Los hangares se convirtieron en siluetas. Cuando entré, le dije a Javier 2 cosas. La primera, que mis padres no iban a venir a nuestra boda. La segunda, que necesitaba el nombre de un buen abogado especialista en derecho patrimonial. A la mañana siguiente llamé directamente a mi padre. Eran las 6:15. Descolgó al tercer tono, adormilado y molesto como lo están los hombres de su edad cuando el teléfono suena antes del amanecer. Marta. Papá, quiero decirte algo y necesito que lo escuches. Usé el tono que uso en los briefings. Calmado, declarativo. Sin margen para conversaciones paralelas. Si no vienes a mi boda, las cosas van a cambiar entre nosotros. No es una amenaza, es un hecho. Tosió. No seas dramática, Marta. Ya sabes que te quiero. Es solo un día. Te lo compensaremos. Una boda no se puede compensar, papá. Rocío nos necesita más ahora mismo. Eso siempre lo has sabido. Rocío necesita muchas cosas. La mayoría salen de mi cuenta corriente. Silencio. Oí la cafetera de fondo, el viejo Mulinex que llevaba en esa cocina desde que yo estaba en el instituto. ¿Qué quieres decir con eso? Pregúntale a tu gestor. Ah, espera. No tienes. Me tienes a mí. Su voz cambió. El sopor desapareció, reemplazado por la defensividad específica de alguien al que han pillado en algo que llevaba tiempo fingiendo que no existía. Tú ayudas porque quieres, Marta. Nadie te ha obligado. Tienes razón. Nadie me ha obligado. Dejé pasar un segundo. Recuérdalo. No llamó. Me lo esperaba. Le había dado el aviso de la misma manera en que avisaría a un subordinado a punto de cometer un error que le costaría la carrera. Una vez, con claridad. Sin repetición. Me escuchó. Simplemente no hizo caso. No importaba. No lo iba a decir 2 veces. El despacho de Lucía Ferrer Andrade estaba en el 3er piso de un edificio modernista, reconvertido en el centro de Madrid, con ventanas altas y archivadores que parecían llevar allí desde los tiempos de la transición. Era antigua colega de Javier,
con formación en Derecho Fiscal Corporativo, y ahora especializada en Derecho Patrimonial y Familiar. Extendí el extracto bancario impreso sobre su mesa. Se puso las gafas de lectura y fue trazando cada línea con la punta del bolígrafo. Ninguna de estas partidas constituye una obligación contractual, dijo al cabo de 2 minutos. No existe ningún acuerdo escrito para ninguno de estos pagos. La firma conjunta de la hipoteca es el único punto que requiere notificación formal al banco. 30 días de antelación. Todo lo demás puedes cancelarlo con una llamada telefónica o desde la app del banco. Si me retiro de la codeudoría, ¿qué les pasa a ellos? Tus padres siguen siendo los titulares del préstamo. El banco les exigirá asumir la cuota íntegra, aproximadamente 1.700 euros al mes, frente a los 920 que han venido pagando con tu complemento. O renegocian las condiciones, o venden. Javier había preparado el calendario. Colocó una hoja junto al extracto sobre la mesa de Lucía. Si cancelaba todo antes del 28 de septiembre, los primeros impagos se procesarían el 12 de octubre. El día de mi boda. El día de la pedida. Miré el extracto. Miré el tarro de crema de verbena limonera que había traído. No había planeado traerlo, pero esa mañana lo había cogido del cajón sin pensar, como se agarra algo conocido cuando estás a punto de hacer algo desconocido. Adelante. Lucía presentó la notificación de retirada de codeudoría esa misma tarde. Yo me quedé en su despacho y cancelé los pagos automáticos desde el móvil. 7 toques. 7 años de pagos. Tardé menos que en pedir una pizza a domicilio. Una semana antes de la boda, mi prima Elena, una de las 2 familiares que aún tenían previsto asistir, me reenvió una captura de pantalla. Era un mensaje de Rocío. Deberías venir a nuestra pedida. La familia de Sergio viene toda de Sevilla y van a montar una barbacoa en el Cortijo. Hemos alquilado una carpa enorme. Es que va a ser muy grande. Marta ni se va a dar cuenta si no vas a la suya. Lo leí en la hora del almuerzo, de pie en el pasillo frente a la oficina de aprovisionamiento. Lo leí 2 veces. Luego le contesté a Elena. Gracias. Te veo el día 12. No le escribí a Rocío. No quedaba nada que decirle a alguien que puede escribir Marta, ni se va a dar cuenta sobre la boda de su propia hermana, y darle a enviar sin pestañear. Mientras tanto, a través de la tía Amparo, la hermana de mi padre, que me llamó ese jueves con la culpa específica de una mujer presionada para elegir bando, supe que la pedida de Rocío había crecido. Carpa para 80 personas, catering de una empresa de Úbeda, tarta de 3 pisos con flores naturales, todo en la tarjeta de crédito de Sergio Domínguez. Y yo sabía, por el instinto profesional de Javier, que Sergio no tenía liquidez para nada de aquello. La tía Amparo dijo: «Hija, me sabe muy mal, pero Ernesto nos presionó mucho. Dijo que Rocío se hundiría si no íbamos». «Pues que se hunda», respondí. «Tiene 37 años». La tía Amparo guardó silencio un momento. «Qué diferente te noto, Marta». «Es que me noto diferente a mí misma. Para el viernes 5 de octubre, la lista de invitados había quedado en su forma definitiva. 31 compañeros militares, 2 familiares. Elena y la tía Consuelo, la hermana de mi madre, que vivía en Valencia y nunca había tenido mucho aprecio por Ernesto, y no iba a empezar ahora. 0 arrepentimientos. Era de la boda. Javier y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con el plano de la sala entre nosotros. El lado militar llenaba 3 mesas redondas. Nombres de confianza, personas que me habían visto en condiciones imposibles y que seguían tomando decisiones. El lado familiar tenía 2 sillas. Elena, tía Consuelo. Javier me vio mirando las 2 mesas vacías que habíamos reservado originalmente para mi familia.
No las necesitamos, dijo. Gí un bolígrafo del bote junto al fogón. Es que pensé que habría más gente. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Sin maquillaje todavía, el pelo suelto, la luz fría del fluorescente dándolo todo un aire ligeramente clínico. No lloré. Saqué los hombros hacia atrás, levanté la barbilla y sostuve mi propia mirada durante 5 segundos. Porte militar. Lo aprendes en la instrucción básica y no lo olvidas nunca. Volví a la mesa y cogí el plano de la sala. Quitemos esas mesas. No necesito sillas vacías haciendo que la gente me tenga lástima. Javier asintió. Cada persona que esté mañana en esa sala ha elegido estar allí. Eso vale más que 40 primos que no vinieron. Abrí el cajón del escritorio. La carpeta de Lucía estaba allí, junto a la verbena limonera. Dentro, 7 confirmaciones de cancelación, cada una con fecha del 28 de septiembre. Hoy era el 11 de octubre. Mañana se procesarían los primeros impagos. La empresa hipotecaria marcaría la ausencia del complemento antes del mediodía. La aseguradora enviaría un aviso automatizado antes de las 3. Para la tarde, toda la estructura empezaría a moverse. ¿Mañana? Le dije a Javier. Va a ser un día muy interesante. Puse el despertador a las 6 y me acosté. 11 de octubre, las 2 de la tarde. La capilla del acuartelamiento tenía capacidad para 100 personas, pero solo habíamos ocupado las 4 primeras filas. No importaba. Bajé el pasillo sola. Nadie me entregó. Me entregué yo sola. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin cola, sin velo, sin bordados. Lo había comprado por internet por 312 euros y tenía exactamente el aspecto que yo quería, el de alguien que ha tomado una decisión y no va a dar explicaciones. Javier esperaba al frente con un traje azul marino. Su madre lloraba. Su padre le tenía la mano en el hombro. La sargento mayor Rita Bosch estaba sentada en primera fila, con el uniforme de gala perfecto. Había llegado en avión desde la base aérea de Morón, 14 horas de viaje con escala para sentarse en una capilla en Madrid y verme casarme. Cuando llegué al frente, me buscó con los ojos y me hizo un gesto con la cabeza. Solo uno. Ese gesto contenía más que todas las llamadas de teléfono que había recibido de mis padres juntas. Los votos de Javier fueron breves y precisos, como todo lo que hacía. Dijo: me enseñaste que la familia no es quien comparte tu apellido, es quien aparece. Oí a Rita carraspear detrás de mí. Mis votos fueron más cortos todavía. Te prometo ser honesta contigo, elegirte y estar siempre. Intercambiamos anillos. Nos besamos. 33 personas se pusieron en pie y aplaudieron. Salimos juntos por el pasillo central y pisamos el sol de octubre. Y por un momento, solo un momento, no pensé en el cortijo ni en los pagos, ni en la pedida que estaba celebrándose 40 minutos al sur. Por un momento, simplemente me casé con el hombre que amaba. Entonces el teléfono empezó a vibrar. El banquete fue en la masía. Luces de hilo colgadas de las vigas, tarros de cristal con flores silvestres en cada mesa. Rita brindó. Se puso en pie con una copa de cava corriente y habló con ese acento andaluz que le salía solo en las ocasiones especiales. Yo he venido en avión desde Morón por esta mujer. Los suyos no han conducido 5 horas. Eso os dice todo sobre ella. Y os dice todo sobre ellos. La sala se quedó en silencio. Luego alguien al fondo, el cabo primero Ortiz, que nunca decía mucho, levantó la copa y dijo: así es. Todos bebieron. A las 5:15, Javier y yo cortamos la tarta. Era de limón con cobertura de vainilla, ligeramente torcida porque la pastelería tenía una empleada nueva. Era perfecta.
3 compañeros de mi unidad hicieron un saludo sincronizado durante el primer baile, que no era reglamentario, pero nadie lo denunció. A las 5:40 salí a tomar el aire. La tarde de octubre llegaba fresca y nítida, el tipo de frío que huele a tierra mojada y madera. Saqué el teléfono del bolso. 9 llamadas perdidas, 14 mensajes de WhatsApp. El primero de Ernesto entró a las 4:47. Marta, llámame ahora mismo. El segundo, a las 4:48. Que algo pasa con el seguro. El tercero, el catering dice que no le ha llegado el pago. El cuarto, a las 4:51. ¿Qué has hecho? Los leí de pie en el camino de grava frente a la masía, con el sonido de risas y música llegando a través de las paredes de piedra. Metí la mano en el bolso y saqué el pequeño tubo de crema de verbena limonera que había guardado esa mañana. Lo abrí y me puse un poco entre las palmas. El olor de mi abuela llenó el aire frío. No respondí. Volví adentro. Bailé con mi marido. A las 6:30, el banquete entraba en la fase de la cena. Platos de cocido, pan de pueblo y ensalada. Las conversaciones se volvían más ruidosas y desinhibidas, como ocurre cuando la buena comida se encuentra con una barra libre. Me excusé de la mesa y salí sola a la terraza de la masía. Abrí el teléfono y pasé los mensajes anteriores. El más reciente era de Ernesto, enviado a las 6:22. ¿Qué acabas de hacer? Estaba en esa terraza con mi vestido de 300 euros y la verbena limonera de mi abuela todavía en las manos. Escribí un solo mensaje. Lo leí 2 veces. Le di a enviar. He cancelado todas las transferencias automáticas que he estado haciendo a esta familia durante los últimos 7 años. El complemento de la hipoteca, el seguro, el coche de Rocío, su teléfono, el préstamo de la maquinaria, vuestra mutua, todo ello con efecto hoy. Miré la pantalla. Los 3 puntitos aparecieron en la parte inferior de la conversación. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron. Luego llegó la respuesta a las 6:31. Espera, ¿hablas en serio? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho rato. Luego guardé el teléfono en el bolso. No respondí. Volví adentro, donde Javier estaba hablando con su madre sobre la tarta. Levantó la vista hacia mí. ¿Todo bien? Me senté a su lado. Todo está exactamente como tiene que estar. A 40 minutos al sur, en el cortijo familiar, mi padre estaba de pie fuera de la carpa alquilada con el teléfono en la mano y el color escapándosele de la cara. Mi hermana estaba dentro discutiendo con un camarero de blanco sobre una tarjeta de crédito que no dejaba de dar error. Mi madre estaba sentada en una silla plegable al fondo de la carpa, con el plato sin tocar, mirando la pantalla de su propio teléfono. La fiesta seguía. Los cimientos acababan de agrietarse. No estuve allí para lo que pasó después en el cortijo, pero mi prima Elena me lo contó todo con detalle 2 días más tarde. Y la tía Amparo lo confirmó desde su lado. Esto es lo que sé. A las 6:35, el catering se negó a sacar los postres hasta que se resolviera el saldo pendiente. Sergio sacó una segunda tarjeta. Denegada. Sacó una tercera. También denegada. La responsable del catering, una mujer paciente de Úbeda que llevaba suficientes años en el oficio como para reconocer cuándo una fiesta se estaba deshaciendo, se quedó junto a la mesa de servicio con los brazos cruzados y esperó. A las 6:40, mi padre llamó a la línea automatizada del banco hipotecario desde dentro de su coche aparcado detrás del cortijo. La grabación le informó. Su cuenta registra la ausencia de un pago complementario. Por favor, contacte con su gestor en horario de oficina. Colgó y volvió a llamar, como si la máquina pudiera cambiar de respuesta la segunda vez. A las 6:45, Rocío me llamó. El teléfono estaba en silencio, enterrado en mi bolso sobre la mesa del banquete,
junto a un trozo de tarta a medio comer. El mensaje de voz de Rocío, que escuché 2 días después. «Marta, ¿qué está pasando? Papá está muy alterado. La compañía de seguros acaba de mandar no sé qué aviso de cancelación. Llámame». A las 6:50 me llamó mi madre. Sin mensaje, solo una llamada de 20 segundos que conectó con el vacío y se cortó. A las 6:55, mi padre llamó al fijo de nuestra casa en Madrid. No había nadie. Estábamos bailando en la Masía. A las 7, el fotógrafo de la pedida publicó la primera foto en Instagram. Al fondo del encuadre, más allá de la carpa blanca y las luces, mi padre paseaba junto a su coche con el teléfono en la oreja, y Rocío gesticulaba hacia alguien con delantal junto a una mesa de postres vacía. Después de esa noche, Javier y yo volvimos a casa cruzando la provincia de Jaén. Al pasar junto al cortijo lo miré desde la carretera. La luz del porche estaba apagada. Domingo por la mañana. El primer día completo de mi vida de casada. Javier y yo estábamos en la cocina con el café y el tipo de silencio que no está vacío, sino lleno. Como se siente una prehabitación después de que algo ha concluido. El teléfono, que había dejado boca abajo en la encimera, mostraba 23 llamadas perdidas y 31 mensajes de WhatsApp. No leí ninguno. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Javier. Estaba haciendo torrijas, su especialidad. Pan de brioche grueso, canela extra, demasiada mantequilla. Todavía no. Quiero estar casada 24 horas antes de ocuparme de ellos. Así que desayunamos. Me contó una conversación que había tenido con Rita en el banquete. Ella le había preguntado si sabía manejar un tractor, y él le había respondido que sabía manejar una declaración de la renta, lo cual era considerablemente más útil en una crisis. Nos reímos. Yo me reí por primera vez en semanas. Una de verdad, de las que empiezan en el pecho. Javier me miró con la expresión de un hombre que llevaba esperando ese sonido. Al mediodía cogí el teléfono. Ernesto. 11 llamadas. Rocío. 7. Carmen. 4. Tía Amparo. 2 mensajes. Los 2 de apoyo. Me he enterado de lo que pasó. No te culpo en absoluto. Elena. 1 mensaje. La mejor boda a la que he ido en mi vida. La pedida de Rocío fue un desastre. Te quiero. Dejé el teléfono. Mañana llamo a mamá. A nadie más. Javier sirvió más café. ¿Y si llama tu padre, que llame? Ya dije lo que tenía que decir, y lo dije por escrito. Pasé mi primer día completo como mujer casada sin pensar en mi familia. Fue el día más tranquilo que había tenido en 7 años. Las torrijas de Javier estaban perfectas. El café era fuerte. Y nadie me llamó la fuerte en toda la mañana. El lunes llamé a mi madre. Descolgó al primer tono, como si el teléfono hubiera estado en su mano toda la noche. Marta. Su voz era áspera, sin su cuidada calidez habitual. «Hola, mamá». El silencio se extendió 3 segundos. Luego dijo: «No lo sabía. No sabía cuánto estabas pagando. ¿Por qué nunca lo preguntaste?» Más silencio. Oí el reloj de la cocina al fondo. El de latón que colgaba sobre el fogón, el que la abuela Remedios había comprado en un mercadillo en 1991. «Tu padre está asustado, Marta. El banco llamó esta mañana. El banco quiere la cuota completa antes del 12 de noviembre, o inician el proceso de impago. Eso es entre papá y el banco. No puede cubrirla. Apenas llega a Libby como está». Había preparado esa conversación como preparo los briefings difíciles. Cada respuesta trazada de antemano, cada desvío emocional anticipado y bloqueado. Entonces tiene que buscar la manera. O vender. El jadeo fue inmediato. ¿Vender el cortijo? Tu abuela. La abuela me pidió que mantuviera la finca en pie. No me pidió que me destruyera yo por hacerlo. La línea estuvo en silencio durante mucho tiempo.
Oí cómo cambiaba su respiración. Los jadeos cortos de alguien que intenta no llorar y no puede. Luego, muy bajito. Yo tendría que haber ido a tu boda. Sí, tendrías que haber ido. Lo siento, Marta. Me recliné en la silla y miré el techo. La crema de verbena limonera estaba en mi escritorio, con la tapa un poco floja. El olor era tenue, pero estaba ahí. Lo sé, mamá. Pero el arrepentimiento no arregla nada ahora mismo. Colgamos. Había dicho la palabra lo siento. Era la primera vez que alguien de mi familia me la decía desde hacía más de un año. No era suficiente, pero era algo. El martes por la tarde llamó Rocío. Estaba en mi escritorio entre reuniones, y lo cogí porque estaba preparada, y porque no tiene sentido retrasar una conversación que ya sabes cómo vas a manejar. Su voz temblaba. No de tristeza, de rabia. El tipo de rabia de alguien que nunca ha escuchado un no, y lo está oyendo por primera vez. ¿Sabes lo que has hecho? Mi pedida fue un desastre. El catering casi se va. Papá estuvo al teléfono toda la noche. Los padres de Sergio estaban allí. Marta, su madre estuvo haciendo preguntas. La dejé terminar. Luego pregunté. ¿Alguien en la fiesta mencionó mi boda? ¿Qué? Mi boda. La que ocurrió el mismo día a 40 minutos de allí. La que nadie presenció. ¿Alguien la sacó a relucir? Esto no va de tu boda. Tienes razón. Va de la tuya. Todo va de la tuya. Cambió de táctica. Casi pude oír cómo chirriaban los engranajes. Papá dice que el cortijo puede entrar en impago. ¿Entiendes lo que eso significa? El cortijo de la abuela, Marta. Y entonces lo dijo. La frase que había aprendido de nuestro padre. Con el mismo ritmo, el mismo tono, la misma convicción ensayada. Marta es fuerte. Marta lo entiende. Eso es lo que siempre dice papá. Y tú siempre lo entiendes, Marta. Siempre lo arreglas. Esperé 3 segundos. Ya no. No puedes cortarnos así. No os he cortado. He dejado de hacer voluntariamente algo que hacía. Hay una diferencia. Colgó. Era la primera vez en mi vida que un familiar me colgaba el teléfono. Normalmente ese trabajo era mío. Me quedé un momento en el escritorio mirando el teléfono. Y me di cuenta de que no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo claridad. El miércoles mi padre fue a la oficina del Banco Rural de la comarca en Mengíbar. Se puso su mejor chaqueta, la que llevaba a misa y a los entierros, que en los pueblos pequeños suele ser la misma ocasión. Se sentó con el director de la oficina, un hombre llamado Gerardo Palomino, que llevaba gestionando cuentas en esa sucursal desde antes de que yo naciera. Gerardo se lo explicó con cuidado. ¿Cómo se explica algo a alguien que ya debería haberlo sabido? Don Ernesto, los pagos complementarios de la cuenta cotitular han venido cubriendo aproximadamente el 48% de su cuota hipotecaria mensual durante 7 años. Sin esos pagos, su responsabilidad pasa de 920 euros a aproximadamente 1.700 al mes. Mi padre se quedó sentado en esa silla y escuchó un número, 1.700, que reencuadraba cada comida que había hecho, cada depósito de gasoil que había echado al tractor, cada invierno que había pasado caliente en ese cortijo durante 7 años. Fue del banco a la correduría de seguros. La misma historia. Yo era la tomadora de la póliza multirriesgo de la finca. Sin mí, Ernesto tendría que contratar una nueva a precio de mercado. Aproximadamente el triple de la tarifa que yo había conseguido gracias a los convenios de las Fuerzas Armadas. Para el miércoles por la tarde, la historia se movía por Mengíbar, de la manera en que siempre se mueven las historias en los pueblos pequeños. No mediante anuncios, sino por acumulación. La tía Amparo se lo dijo al tío Rodrigo. El tío Rodrigo lo mencionó en la cooperativa. La señora del estanco se lo contó a la farmacéutica. Nadie se lo decía a mi padre a la cara,
pero él lo sentía. La forma en que la gente tardaba medio segundo de más antes de responderle. La manera en que Lola, en el estanco, preguntó: ¿Y Marta bien? Con un énfasis en mi nombre que antes no tenía. Para el jueves, la mitad del pueblo lo sabía. La otra mitad lo sabría el domingo. El jueves por la tarde, Javier y yo estábamos haciendo la cena. Pollo con arroz. Nada especial. El tipo de comida que preparas cuando tu vida acaba de volverse muy sencilla y muy silenciosa. Llamaron al timbre. El coche de mi padre estaba en la entrada. El coche de Rocío detrás. Sergio Domínguez apoyado en el maletero fumando con el teléfono en la mano, con la actitud de alguien que preferiría estar en cualquier otro sitio. Mi madre sentada en el asiento del copiloto con las manos en el regazo, sin bajar. «Tenemos que hablar», dijo mi padre. «Habéis conducido 5 horas», dije. «El día 12 de octubre no pudisteis conducir 40 minutos». Parpadeó. Fue pequeño. Una tensión alrededor de los ojos. Un cambio de peso de un pie al otro. Pero lo vi. ¿Podemos pasar? Podéis sentaros en el porche. Nos sentamos en el porche de casa. Yo en el sillón de mimbre. Mi padre en el escalón. Rocío de pie, porque no podía estarse quieta. Javier sacó vasos de agua y los dejó en la barandilla sin decir nada. Sergio se quedó junto al coche. Ernesto empezó. «Marta, tienes que entender». «No tengo que entender nada», dije. Ese es exactamente el punto. Rocío se inclinó hacia adelante. «Estás siendo mezquina. Esto es sobre dinero. No todo puede reducirse a un problema de actitud contigo, Rocío. Una boda pequeña, unas facturas. Marta siendo la fuerte. ¿En qué momento suma tanto que ya no se puede ignorar?» Mi padre me miró. «Te pido, como tu padre, que reinstales los pagos. Y yo te digo, como tu hija que se casó sin sus padres, que la respuesta es no». Rocío se puso en pie y me señaló. «¿Vas a dejar que se pierda el cortijo de la abuela?» La miré. «No, Rocío. Vas a dejarlo tú. Yo lo salvé durante 7 años. Te toca a ti». Rocío pasó a las lágrimas. Siempre había sido buena con las lágrimas. No falsas exactamente, sino disponibles. La forma en que algunas personas invocan la emoción como otros invocan un estornudo. Tú sabes que la abuela quería que siguiéramos juntos. Tú sabes que no querría esto. Mi padre la respaldó, encontrando su voz de nuevo. «Marta, fue solo una boda pequeña. Todavía podemos celebrarlo. Hacemos una fiesta para toda la familia. Un evento de verdad». No quiero una fiesta. Quería a mi familia en mi boda. Solo eso. Un día. Y elegisteis la fiesta de otra persona. Dios, Marta, hablas como una niña. Eso fue Rocío. Y antes de que pudiera responder, Javier habló desde el umbral detrás de mí. Había estado allí todo el rato, apoyado en el marco con los brazos cruzados. Cuando habló, su voz tenía la temperatura del agua de un río en enero. Habla como alguien que conoce su valor. Tened cuidado con lo siguiente que digáis delante de mí. El porche se quedó en silencio. Sergio levantó la vista del teléfono. Mi padre miró a Javier. La boca de Rocío se abrió y se cerró. Nadie les había hablado nunca así sobre mí. Nadie había necesitado hacerlo, porque yo siempre lo había gestionado sola, en silencio, desde lejos, con transferencias automáticas y llamadas de los martes. Ernesto lo intentó una vez más. La comunidad de regantes también pregunta por el seguro de responsabilidad civil. La póliza que tenías sobre las tierras también cancelaste. La gente va a pensar que los estás castigando. La gente va a pensar lo que quiera. He pasado 7 años asegurándome de que todos estuvieran cómodos. He terminado. Entonces mi madre bajó del coche. Subió por el camino despacio. Me puso la mano en el antebrazo. No habló. Apretó una vez.
Luego volvió al coche y se metió dentro. Ese gesto era todo lo que no podía decir. No era suficiente. Pero lo sentí durante días. Se fueron a las 9. 5 horas de vuelta a Jaén. Vi cómo las luces traseras del coche se alejaban por mi calle, hasta doblar la esquina y desaparecer. Javier puso la mano en mi hombro y yo me apoyé en ella 2 segundos. Luego me erguí. Entramos en casa. El viernes por la mañana sonó el teléfono a las 7. Ernesto. Su voz era diferente esta vez. No enfadada, no defensiva. Quieta. Medida. Como si hubiera estado practicando. Marta, ayer fui al cementerio. Estuve 1 hora junto a la tumba de tu abuela. Le hablé. Guardé silencio. Y te voy a decir algo. Tu abuela se avergonzaría de lo que estás haciendo. Mi mano apretó el teléfono. De todo lo que podía haberme dicho, esa era la única frase que todavía podía alcanzarme. Remedios Vidal. La mujer que me enseñó a mantener las cosas en pie. Ella te pidió que cuidaras el cortijo. Ella confió en ti. No en mí, no en Rocío. En ti. Y ahora lo estás dejando perder por culpa de una fiesta. Me quedé en silencio durante 10 segundos. Javier, al otro lado de la habitación, tenía la taza de café congelada a mitad de camino hacia la boca. Tienes razón en que ella confió en mí, dije. Mi voz era firme, pero había esfuerzo detrás. Pero te equivocas en lo que diría. La abuela preguntaría por qué su hijo eligió una pedida antes que la boda de su hija. La abuela preguntaría por qué el cortijo está en esa situación. Y la abuela nunca, nunca me habría pedido que siguiera pagando por personas que no aparecen. No sabes lo que ella diría. Yo estaba con ella cuando murió. Tú estabas en la ferretería. No me digas lo que ella habría dicho. Llamada terminada. Dejé el teléfono. Fui al baño y cerré la puerta. No lloré. Apoyé las 2 manos en el lavabo y respiré. Por la nariz, por la boca. Porte militar. Lo sostuve 60 segundos. Luego salí. Fui a mi escritorio. Abrí el cajón. La verbena limonera estaba allí. La carpeta de Lucía estaba allí. Cerré el cajón. Casi lo había conseguido. Casi. 2 semanas después de la boda, llegó una carta a casa en Madrid. Venía reexpedida desde la oficina del catastro de la provincia de Jaén, dirigida a Ernesto Vidal Medina y Marta Vidal Soler, cotitulares en el registro de la propiedad. Casi lo había olvidado. Mi abuela había añadido mi nombre a la escritura en 2017, el año antes de morir, como parte de la transmisión que había organizado con su notario. La carta era una notificación de deuda. 2 trimestres del IBI sin pagar. Total adeudado, 4.600 euros, incluidos recargos e intereses. Llamé a Javier a su despacho. ¿Sabías que el IBI tampoco lo había pagado? Silencio un momento. No lo había pagado el IBI. Me senté en el suelo de la cocina. No dramáticamente, no porque las rodillas me fallaran, sino porque el suelo era la superficie horizontal más próxima y necesitaba pensar. Mi padre había dejado que se acumularan más cosas de las que yo sabía. Las transferencias automáticas de mi cuenta eran la capa visible. Por debajo, Ernesto había ido a la deriva, saltándose el IBI, ignorando el mantenimiento de la maquinaria, dejando la valla sin reparar. Había vivido dentro de la estructura que yo sostenía sin comprobar si los cimientos bajo él estaban sólidos. Y ahora mi nombre estaba en una notificación de deuda tributaria. Mi historial crediticio, mi calificación financiera, las tierras de mi abuela. Llamé a Lucía Ferrer. Necesito ir a Jaén y necesito llevar la carpeta. Me preguntó qué había cambiado. Le conté la notificación del IBI. Hubo una pausa. También debería venir su marido. Metí en el maletín de cuero que Javier me había regalado cuando ascendí a capitán. La carpeta de Lucía, las confirmaciones de cancelación, los extractos bancarios.
La notificación de Libby. Puse el tarro de crema de verbena limonera en el bolsillo lateral. No iba a casa a arreglar las cosas. Iba a terminarlas. Sábado. 5 horas hacia el sur. Javier condujo. Yo iba en el asiento del copiloto con el maletín en el regazo y miré cómo el paisaje cambiaba de los suburbios de Madrid a los campos castellanos y luego a los interminables olivares de Jaén. Giramos hacia la carretera comarcal al mediodía y el cortijo apareció como siempre. Despacio y luego de golpe. Casa de cuerpo blanco, cobertizo gris, la línea de la valla que yo misma había ayudado a reparar con 12 años. No nos esperaban, pero tampoco fue una sorpresa. Mi padre había convocado lo que él llamaba una reunión familiar para hablar de la situación económica del cortijo. Cuando entramos en la cocina, la mesa ya estaba llena. La tía Amparo y el tío Rodrigo en un lado, la prima Elena junto a ellos. Carmen al fondo con las manos alrededor de un vaso de agua. Ernesto en la cabecera, en la silla que había sido de la abuela Remedios. Rocío enfrente de Amparo. Y Sergio apoyado en la encimera junto a la ventana con cara de querer estar en cualquier otro sitio. 7 personas. 8 con Javier. La cocina olía a café de hace rato y a limpiacristales de limón y a algo por debajo de las dos cosas. El aroma particular de una habitación donde una conversación difícil ha estado dando vueltas durante 2 semanas y por fin ha aterrizado. Ernesto levantó la vista. Marta, bien. Siéntate. No me senté. Me quedé al otro extremo de la mesa frente a mi padre y dejé el maletín en la encimera detrás de mí. Javier se colocó 2 pasos a mi derecha. Abrí la carpeta manila y coloqué el extracto bancario sobre la mesa, el que Javier había impreso meses atrás, en horizontal, cada línea visible. Y lo giré para que los números miraran a Ernesto. Estos son todos los pagos automáticos que he hecho a esta familia desde noviembre de 2019. 7 años. 180.320 euros. Nadie habló. La tía Amparo se inclinó hacia adelante para leer los números. El tío Rodrigo dejó la taza de café. Elena se tapó la boca con la mano. Mi padre miró la hoja. Sus labios se movieron levemente, como si estuviera leyendo las líneas en voz baja. Una a una. Complemento hipoteca. Seguro multirriesgo. Seguro del coche de Rocío. Teléfono de Rocío. Cuota del préstamo de maquinaria. Mutua médica. Fondo de emergencia. Línea tras línea tras línea. ¿No me había dado? Empezó. No me di cuenta de qué era. No pudo terminar la frase. Coloqué la notificación de Libby junto al extracto bancario. 2 páginas, lado a lado. Y esto, 2 trimestres de Libby sin pagar. Mi nombre está en esta escritura. Mi historial crediticio está vinculado a estas tierras. 4.600 euros. Ernesto miró la notificación, luego el extracto, luego a mí. Lo iba a pagar. ¿Cuándo, papá? La pregunta se quedó suspendida en el aire como un aliento contenido. Luego continué. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Esto es lo que va a pasar. Pago el IBI porque mi nombre está en la escritura y estoy protegiendo mi propio historial. Esos son 4.600 euros. A partir de ahí, he terminado. Marta, no he terminado. Nunca le había dicho eso a mi padre. La cocina quedó en silencio de una manera que nunca había oído. Sin zumbido del frigorífico, sin crujido del suelo. Hasta la casa parecía estar escuchando. Tienes 2 opciones. La primera. Refinancias la hipoteca a tu nombre únicamente. Yo firmo una escritura de segregación y renuncio a mi parte de la propiedad. Asumes los pagos tú solo. Rocío puede ayudar. Lleva 4 años viviendo aquí sin pagar alquiler. Rocío abrió la boca. La segunda opción. Vendes el cortijo. El precio de mercado cubre la deuda sobradamente. Dividís el remanente.
La voz de mi padre cuando llegó estaba rota de una manera que nunca le había oído. «Tu abuela». Metí la mano en el maletín y saqué el tarro de crema de verbena limonera. Lo coloqué sobre la mesa, entre el extracto bancario y la notificación de Libby. La abuela me enseñó a cuidar las cosas. También me enseñó cuándo parar. Miré a mi padre. «Tenías razón en una cosa, papá. Soy fuerte. Lo suficientemente fuerte para parar». El tarro de cristal amarillo, con la etiqueta escrita a mano por Remedios, las hierbas que cultivaba junto a la puerta de la cocina. Ernesto lo miró. Los ojos se le llenaron de agua. No por el dinero, no por la notificación de Libby, porque reconoció el tarro. Y al reconocerlo, reconoció todo lo que representaba. Cada pago, cada llamada del martes, cada vez que había dicho «Marta lo entiende», y Marta lo había entendido. Levantó los ojos hacia mí. «Tendría que haber ido a tu boda, sin matices, sin pero, sin embargo. Solo la frase». Sostuve su mirada. «Sí, tendrías que haber ido». Rocío lloraba ahora, el rímel marcando surcos en ambas mejillas. Sergio había salido de la cocina. La tía Amparo tenía la mano extendida sobre la mesa. El tío Rodrigo miraba el suelo. Cogí la carpeta manila. Dejé el extracto bancario sobre la mesa. Dejé la notificación de Libby. Dejé el tarro de crema de verbena limonera. Dije una última cosa. Dijisteis que solo podíais permitiros una fiesta. Teníais razón. Y ahora vais a tener que permitiros todo lo demás vosotros solos. Salí de la cocina. Nadie me siguió. Javier esperaba junto al coche. Abrió mi puerta sin decir nada. Me subí. Él rodeó el coche, arrancó y salió del camino de tierra. Estábamos ya en la carretera comarcal cuando alguno de los dos habló. «¿Estás bien?», dijo él. «Pregúntame dentro de una hora». Condujimos. Lo que pasó dentro de la cocina después de que me fuera, lo supe más tarde gracias a Elena, que me llamó ese domingo por la noche y habló durante 45 minutos seguidos. La tía Amparo confirmó su versión. Después de que salí, nadie habló durante un minuto entero. El único sonido era el reloj sobre el fogón y el leve repiqueteo de las cañerías en las paredes. Habló la tía Amparo primero. «Ernesto, esa chica ha mantenido a esta familia con su propio sueldo durante 7 años. Y tú le dijiste que era suficientemente fuerte para perderse su propia boda». El tío Rodrigo, que no era dado a los discursos, dijo: «Yo te lo dije en la pedida. Te dije que ibas a cometer un error. No quisiste escuchar». Rocío, todavía llorando, dijo: «Pero no puede irse así». La tía Amparo la cortó. «Ella no se ha ido, Rocío. La habéis empujado vosotros. Hay una diferencia». Mi padre no se había movido. Seguía mirando el tarro de verbena limonera. Luego habló mi madre por primera vez. Su voz era delgada pero clara. Yo sí lo sabía. Supe cuánto estaba pagando. Me lo dijo hace 2 años. Me dijo: «Mamá, no puedo seguir haciendo esto». Y yo le dije: «Solo un poco más, cariño. Tu padre necesita la ayuda». Le dije que siguiera. Ernesto la miró. «¿Lo sabías?». Se estaba ahogando, Ernesto. Y yo le pasé un ancla. Sergio volvió a entrar. «¿Hemos terminado ya?». Rocío lo miró con el cansancio de alguien al que no le queda energía para la pantalla. «Sergio, le puedo el ambiente». La tía Amparo cogió el tarro de verbena limonera. Lo sostuvo un momento. Luego lo dejó en el alféizar de la ventana sobre el fregadero. En el sitio exacto donde Remedios lo había tenido siempre. «Aquí lo guardaba Remedios», dijo. «Justo aquí». Una semana después de la reunión en el Cortijo, llegó una tarjeta manuscrita a mi buzón en Madrid. Sin remite, pero reconocí la letra. Los óvalos cuidadosos y redondeados que mi madre había usado en cada permiso escolar y en cada tarjeta de cumpleaños durante 34 años. Dentro había una fotografía.
Yo, con 5 años, de pie en el porche del cortijo envuelta en una sábana blanca que me había anudado como un vestido. Los brazos extendidos, el mentón levantado. Detrás de mí, ligeramente desenfocada, la abuela Remedios reía a carcajadas, con la cabeza echada atrás y una mano en la barandilla del porche, atrapada en un instante de alegría pura y desprevenida. Nunca había visto esa fotografía. Al dorso de la tarjeta, mi madre había escrito: «Tendría que haber estado allí». Lo sé, no tengo excusa. Solo tengo esta foto y el hecho de que lo siento. Tu abuela tenía razón sobre ti. Tenía razón sobre todos nosotros. Sostuve la foto durante mucho rato, sentada en la mesa de la cocina, mientras la luz de la tarde entraba por la ventana de la misma manera en que había entrado por las persianas de la habitación del hospital el día que murió Remedios. No devolví la llamada a mi madre. Todavía no estaba preparada para darle lo que me pedía, que era absolución. No estaba segura de estarlo nunca. Pero guardé la tarjeta. Metí la fotografía en el cajón de mi escritorio, el mismo cajón donde antes guardaba la crema de verbena limonera, la carpeta de Lucía y el extracto bancario. El cajón estaba más ligero ahora. La crema estaba en el alféizar del cortijo. La carpeta estaba en el despacho de Lucía. El extracto estaba sobre la mesa de la cocina de Ernesto. Todo lo que había cargado había sido depositado o devuelto. Solo quedaba una fotografía de una niña con velo de sábana y el tipo de silencio que llega después de 7 años de ruido. 3 meses después. Enero. El cortijo sobrevivió, aunque la palabra sobrevivió está trabajando mucho en esa frase. Mi padre refinanció la hipoteca a su nombre, solo. El banco se lo aprobó por los pelos, a un tipo 2 puntos más alto del que había estado pagando con mi complemento. Estaba haciendo los pagos a duras penas, pero los estaba haciendo, que era más de lo que había hecho en 7 años. Rocío consiguió trabajo en el ayuntamiento de Mengíbar, en el área de atención al ciudadano. Era su primer sueldo en 4 años. Se fue del cuarto de invitados del cortijo y se mudó a un piso de alquiler en el pueblo con Sergio, cuya licencia de agente inmobiliario estaba bajo revisión por deudas no declaradas. Ese no era mi problema. Yo había firmado la escritura de segregación en diciembre. Mi nombre estaba fuera de la propiedad. Mi historial crediticio estaba limpio. Mi obligación con esa parcela de tierra, legalmente hablando, había terminado. Mi padre y yo hablábamos por teléfono cada 2 semanas. Llamadas cortas, el tiempo, el cortijo, si el tejado del cobertizo aguantaba. Ninguno de los dos mencionaba la boda. Ninguno de los dos fingía que todo estaba bien. Era cuidadoso, medido, como 2 personas aprendiendo a caminar sobre terreno nuevo que todavía puede hundirse. Mi madre me mandaba un mensaje de WhatsApp cada domingo por la mañana. Solo un corazón. Yo le enviaba uno de vuelta. No era una conversación. Era una señal de humo. Una forma de decir, sigo aquí sin tener que decir nada más. Rocío y yo no habíamos hablado desde la reunión en la cocina. Yo no la había llamado. Ella no me había llamado. Me parecía bien. Hay silencios que son castigos. Hay otros que son límites. Ahora sabía la diferencia. Abril. Conducía hacia un congreso en Sevilla y la ruta pasaba por la A4, salida en la carretera comarcal, y luego hacia el sur por la que bordea el cortijo. No lo había planeado. La carretera va por ahí. Javier iba en el asiento del copiloto leyendo algo en el teléfono. El cortijo apareció como siempre. La casa blanca, el cobertizo, la línea de la valla, el huerto donde Remedios cultivaba las hierbas que todavía sé nombrar por el olfato. Y la luz del porche estaba encendida. En plena tarde, y la luz del porche estaba encendida. «Tienen la luz encendida», dijo Javier, sin levantar la vista del teléfono.
Sí. ¿Paramos? Miré la casa. La valla que yo había ayudado a remendar. El huerto. La cocina donde había extendido un extracto bancario y me había dado la vuelta. El alféizar donde la tía Amparo había colocado el tarro de crema en el sitio exacto donde siempre había estado. Hoy no. Pasé de largo. El cortijo se fue haciendo pequeño en el retrovisor. La luz del porche se fue encogiendo hasta ser solo un punto de amarillo cálido en un paisaje de verde y gris. Metí la mano en la guantera y encontré lo que buscaba. Un pequeño tarro de crema de verbena limonera. La había hecho yo misma, a partir de un esqueje que Remedios me había dado años atrás y que yo había plantado en el jardín detrás de nuestra casa en Madrid. Lo abrí. El olor llenó el coche, limpio y verde y nítido. El olor de sus manos cuando me enseñó a sujetar una llave, a firmar un cheque, a soltar. Abuela, dije. Me he quedado con la receta. Solo he soltado todo lo demás. Javier alargó la mano y puso la suya sobre la mía. Seguimos hacia el sur. La luz del porche desapareció detrás de nosotros. Esta es mi historia. 7 años de transferencias automáticas. Una boda a la que nadie vino. Y una carpeta manila que dijo todo lo que yo no pude. Si esta historia te ha recordado que tu generosidad tiene límites y que poner un límite no te convierte en el malo de la historia, compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el siguiente.